Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es para mí un inmenso placer enviarles un saludo a todos los queridos colegas latinoamericanos y de todo el mundo, allá desde donde nos estén viendo. Algunos ya me conocen, mi nombre es José Luis Neiro, soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Trabajo en el norte de España, en Bilbao, en el Hospital Universitario Cruces, donde he desarrollado toda mi actividad profesional combinando con diferentes estancias en el extranjero. Los que me conocen saben un poco de mi trayectoria porque yo llevo más de 25 años yendo y viniendo a Latinoamérica en la época en la que se podía ir y venir, ¿verdad? Porque últimamente estas circunstancias a las que nos obliga la pandemia nos han cambiado mucho la vida. Yo espero que para poco tiempo y que con las vacunas estemos en disposición de dejar de hacer eventos virtuales y pasar a hacerlos en presencial. Sea como fuere, me piden que les diga algo de mi currículum. Yo creo que es mucho más ventajoso para ustedes que me busquen en mi página web. Miren, yo tengo una página web abierta desde hace más de 21 años que es www.neiro.com, como mi apellido. Ahí tienen ustedes mi currículum y mi trayectoria profesional, pero básicamente en los últimos 20 o 25 años, casi 30 ya, me he dedicado en extenso a la endocrinología ginecológica en áreas respectiva y sucesivamente como la fertilidad, después el climaterio, finalmente la osteoporosis y ahora imbuido en los temas de salud de la mujer madura. Es por eso que les invito a presenciar mi ponencia sobre la actualización en el manejo, diagnóstico y terapéutico del síndrome genitourinario de la menopausia. El tema elegido por el programa científico para el día de hoy tiene que ver con la actualización en la evaluación y el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia. Para mí les aseguro que es un placer dirigirme otra vez a ustedes desde este foro de Mujer y Salud 2021. Los objetivos que me planteo en la ponencia de hoy tienen que ver sobre todo con la explicación de un, entre comillas, nuevo cuadro sindrómico, porque ya tiene 7 años entre nosotros, y tratar de ver cuáles son las correctas formas de abordaje diagnóstico. También me planteo presentarles las formas generales de tratamiento, las nuevas propuestas terapéuticas. Tengan ustedes en cuenta que este es un foro de innovación. Y también revisaremos algo fundamental en medicina, la seguridad de esos nuevos tratamientos y de los tradicionales, fundamentalmente para después acabar dándoles unas pinceladas sobre los posicionamientos internacionales que están hoy en boga y que las diferentes sociedades internacionales nos hacen mantener su criterio. Para esto me planteo esta agenda que tienen ustedes en el día de hoy delante de ustedes y voy a empezar por tratar de diferenciar un poco lo que es el síndrome genitourinario de la menopausia de las vulgares vulvovaginitis. Las vulvovaginitis suponían un estado inflamatorio regional originado en la mucosa vaginal que tenía que ver con diferentes microorganismos, a veces con dermopatías, a veces con trastornos tróficos, y se decía que podía tener que ver con enfermedades de transmisión sexual. Realmente, estos mismos autores en esta reflexión que hacen en este trabajo, que les recomiendo vivamente, dicen que hay un tema de debate sobre si la patogénesis de la vaginosis bacteriana realmente implicaba una transmisión sexual. En realidad, de lo que están hablando es de que todas las situaciones que dañan la anatomía y la fisiología de la vagina, digamos que correlacionan con un equilibrio entre determinados microorganismos diferentes que los lactobacilos protectores. Ya les voy intentando ir introduciendo en el concepto de la microbiota vaginal, que es lo que fundamenta el diagnóstico al que me voy a referir inmediatamente más tarde. El síndrome genitourinario de la menopausia, les introduzco, por tanto, estos nuevos conceptos de síndrome genitourinario de la menopausia que nacen hace ya 7 años, fruto de un enorme consenso, de una apuesta en común de un montón de expertos y que por primera vez en muchos años se publica en las 4 publicaciones, en las 4 revistas más importantes que tienen que ver con la salud genital de la mujer madura. Fue publicado simultáneamente en Climateric, en Menopause, en Maturitas y en Sexual Medicine, que es el órgano de información oficial de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de las Mujeres. Ahí tienen ustedes los firmantes, todos personas de primeras categorías en todo el mundo, y que se pusieron de acuerdo en establecer toda una serie de circunstancias que tenían que ver con la anatomía, con una serie de descriptores, con una serie de problemas y con las diferentes fases cronológicas que agrupaban
lo que al final se dio en llamar síndrome, porque es un conjunto de signos y de síntomas, genitourinario, porque iba mucho más allá de la vagina, tenía que ver con el aparato genital y también con los aspectos de la vejiga urinaria y la uretra, y de la menopausia porque ocurría bien entrada después la menopausia. Había una serie de problemas que se caracterizaban precisamente porque la sintomatología era muy variada, iba mucho más allá que la sequedad vaginal, iba más allá del estrés, del distrés genital, iba más allá, pero incluía también la disuria o problemas de frecuencia urinaria, problemas de polaquiuria, y toda una serie de signos que tenían que ver con la disminución de la consistencia de los pliegues genitales, la pérdida de la coloración habitual, el eritema, la palidez de todas esas zonas, también un cierto grado de prolapso y aparición de pequeñas extensiones, extroversiones de la mucosa de la uretra. Pero fíjense que todos estos síntomas y signos nos proporcionaban desde el punto de vista objetivo una sola circunstancia y era la medida del pH. Esto es muy importante porque ya ellos en la clasificación del síndrome y en la definición nos dicen que el pH nos puede orientar muy mucho sobre con quién nos estamos jugando los cuartos en la consulta. Desde el punto de vista fisiopatológico podríamos decir que no hay un principio y un final, porque es un totum revolutum. De una parte está muy claramente definido en función de lo que yo les decía del pH, la disminución del glucógeno, fundamentalmente porque disminuyen los lactobacillus y consecuentemente disminuye el metabolismo del glucógeno y se produce menos ácido láctico, pero también eso forma parte de la consecuencia del déficit de estrógenos, como veremos más tarde, en el que se incluye también la consecutiva alteración de la microbiota vaginal, de lo que antiguamente se llamaba flora, pero que hoy sabemos que pertenecen al reino animal y que por tanto hablar de flora vaginal sigue siendo un error metodológico. Hay muchos factores predisponentes. El primero y que se me ocurre de inmediato entre las pacientes oncológicas, la radiación ionizante, sea externa o sea con colpostatos, pero también, por supuesto, la menopausia en cualquiera de sus formas. La insuficiencia ovárica prematura o la menopausia natural o anticipada o la menopausia quirúrgica, el parto y la lactancia natural, por el déficit de estrógenos que comportan, el uso continuado de anticonceptivos de alta potencia de forma combinada, reacciones alérgicas, traumatismos, determinados problemas endocrinológicos. Sea como fuere, fíjense que este es un problema prácticamente olvidado porque solo el 25% de las pacientes consulta a sus ginecólogos por atrofia vaginal. Y esto nos tiene que molestar desde el punto de vista intelectual para ser capaces de proactividad en el diagnóstico y en el manejo en la consulta. Una de las cuestiones más importantes a las que nos dedicamos los ginecólogos es hacer prevención. Y señalo este trabajo como muy importante porque es la primera vez, hasta donde yo sé, en la que se señalan con criterios objetivos y con demostraciones bioquímicas hasta qué punto pueden ser negativas, dañinas para la mujer, para la salud genital de la mujer, las duchas vaginales. Y lo menciono porque en Latinoamérica, en determinadas culturas y también en el este de Europa, están muy introyectadas, pero fíjense que, de acuerdo con los estudios de la cohorte NANES, seguida durante 2001 a 2004, hay un incremento en la absorción de dietilftalato, que es un producto altamente tóxico, que se acompaña con las duchas vaginales del monoetilftalato, que también es otro producto altamente tóxico, y que se ve incrementado en las usuarias de productos habilitados desde el punto de vista cosmético para las duchas vaginales. De tal manera que dicen los autores que la ducha vaginal puede ser un problema absolutamente novedoso para la exposición al dietilftalato, que es mucho más frecuente en las usuarias de estos procedimientos y que hay que desaconsejar vivamente con vehemencia en la consulta su empleo, porque no están indicadas nunca, insisto, nunca, como parte de la higiene natural de la mujer a cualquier edad. Evidentemente, si lo que estamos hablando es de síndrome genital urinario de la menopausia, la alternativa de la vía vaginal es la correcta. Todos los tratamientos ideales, no solo, pero los más importantes, tienen que ver con la vía vaginal. Y desde ese punto de vista podemos utilizar en el tratamiento hormonal estradiol, estrógenos conjugados, estriol, los iremos repasando uno tras otro a lo largo de mi disertación, pero ya ven ustedes que con este algoritmo publicado en la revista chilena de obstetricia y ginecología están muy bien clasificados a la izquierda los no hormonales y a la derecha los hormonales. Sea como fuere, hay que diferenciar claramente los lubricantes, que solo serían para la penetración y por tanto para el sexo, para el coito, para ser más preciso, de los hidratantes, que tienen que ver
con la falta de hidratación y que tiene que ver con el mantenimiento de la salud vaginal. Les he puesto en esta diapositiva la composición de todos los hidratantes que tenemos comercializados solo en esta parte de Europa, y ya ven ustedes que la diapositiva continuamente favorece la aparición de múltiples productos, algunos farmacológicos, algunos farmacéuticos, otros cosméticos, en los que sería imposible que yo me detuviera. Hay más de 150 productos distintos, pero ninguno de ellos hace referencia a la concepción del regenerador que tiene que ver fundamentalmente con la atrofia vulvovaginal. Desde este punto de vista, podríamos decir que sería bueno tirar de los componentes fundamentales de la mucosa vaginal. Y uno de ellos es el ácido hialurónico, que tiene un papel muy importante en la regeneración de la mucosa vaginal, como demostró este trabajo sobre eficacia y seguridad de óvulos vaginales de hialurónico en la atrofia vaginal. Se trató nada menos que de verificar la evolución del tratamiento a 130 mujeres que presentaban distintos síntomas, evaluadas a los 7, 14 y 28 días. Pues bien, como conclusión, el producto se mantuvo como seguro y efectivo, ambas cosas, para el tratamiento solo con ácido hialurónico. Fíjense que además se ha ido añadiéndole al ácido hialurónico, por ejemplo, genisteína, para mejorar la atrofia vaginal en mujeres posmenopáusicas, y en cualquier caso, con diferencias significativas, mejoran definitivamente los síntomas. También está la centella asiática, que es una planta tibetana que utilizaban los monjes tibetanos para la cicatrización de las heridas, porque el ácido asiático, el asiaticósido y el madecasósido tienen propiedades epitelizantes y además de eso acciones cicatrizantes regeneradoras de la piel y de las mucosas. De hecho, se utilizaba en la medicina tibetánica para la reparación de las heridas de guerra. Pues bien, si unimos el ácido hialurónico a la centella asiática, tenemos un incremento en la producción de colágeno tipo 1 y tipo 2, y eso va a reducir la respuesta inflamatoria, como han demostrado esos dos trabajos que les presento, que puede ser una perfecta alternativa para personas que no quieren un tratamiento hormonal. Fíjense de todas las maneras que hay que mirar muy bien las características de cada uno de los productos que a veces se venden en las farmacias sin ninguna prescripción médica. Este es un trabajo muy interesante que fue publicado en Climateric y que reúne las condiciones ideales para que podamos demostrar eficacia y seguridad de todos los hidratantes y de todos los lubricantes. Y vean que habla no solamente del pH, que debe estar entre 3,5 y 5, sino también de las condiciones de osmolaridad, en la que los ginecólogos a veces no reparamos muy mucho. Estos autores han reparado y han dicho que tienen que estar libres absolutamente de parabenos, de clorhexidina o de policuartenium 15, que son productos altamente tóxicos para la salud vaginal. Pues bien, ellos revisan lo que tiene que ver con la osmolaridad de todos esos productos y ya ven ustedes que los de las barras negras excedían de la osmolaridad ideal que debieran tener los productos utilizados para la higiene vaginal, que no debieran pasar nunca de 380 de osmolaridad. Cuando recurren al pH se dan cuenta que ya sea por exceso de pH o por defecto, ya sea por alcalinidad en la parte alta de la diapositiva o por demasiada acidez porque están por debajo de 3,5, todos esos productos que están incluidos en mis dos cuadrados están absolutamente fuera de uso y no debieran ser preconizados en el empleo de la salud vaginal. De tal manera que si nos fijamos en que todo empezaba, como les decía yo, por la disminución de la microbiota, que es la consecuencia del déficit hormonal, los estrógenos eran la consecuencia, digamos, la característica fundamental del tratamiento. Y si nos ponemos a elegir entre estriol y estrógenos conjugados, ya hay un estudio comparativo de los colegas mexicanos que dio lugar a que el estriol se mostraba significativamente mejor que los estrógenos conjugados cuando se aplicaba en terapia local sistémica, de tal manera que el tiempo de desaparición de los síntomas fue significativamente menor en el grupo de tratamiento de estriol y además con muchos menos efectos secundarios. A este tema me voy a referir porque en este estudio no hubo ni un solo caso de hiperplasia o de adenocarcinoma endometrial. Y alguno de ustedes ya estará pensando que esas dosis de estrógenos vaginales, ay, doctor Neiro, miren, se la hemos medido. En las condiciones de máxima dosis, por lo menos en Europa, tenemos los comprimidos de 10 microgramos de estrógenos vaginales. Administrados durante 14 días nos dan 140 microgramos. Si a eso añadimos que hay que mantener 2 comprimidos vaginales durante las siguientes 50 semanas para cumplir un año, en las siguientes 50 semanas tendremos otros 1000 microgramos. La suma total son
1.140 microgramos, lo cual equivale a 1,14 miligramos, administrados durante un largo periodo de 12 meses. Eso es una cantidad tan absolutamente irrisoria que ya la Sociedad Americana de Menopausia y la International Menopause Society dice que cuando se usan estas dosis tan bajas de terapia estrogénica, no son requeridos los progestágenos. Por tanto, estén ustedes tranquilos porque no va a haber proliferación endometrial solo por la administración de estrógenos por vía vaginal. De hecho, el doctor Santiago Palacios y yo hicimos una revisión sistemática de todo lo que había del tratamiento del síndrome geniturinario, que nos fue publicado afortunadamente en Climateric, y describíamos todos los productos que hay, incluso, lo verán más adelante, revisando el nivel de evidencia científica que podíamos atribuirles a todos ellos. Antes que nosotros, la revisión Cochrane, un poco después que nosotros, quiero recordar, hicieron una cuantificación de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de estrógenos locales en la mujer posmenopáusica afectada de atrofia. Primero, ellos deciden que con la revisión que hace la biblioteca Cochrane hay una mejora importantísima de los síntomas, fíjense, con una odds ratio de 12,47 nada menos. Pero además, sin incremento del grosor endometrial, porque el intervalo de confianza, como ven, incluye la unidad. No solo eso, sino que desde el punto de vista objetivo, con datos citológicos, hay una mejoría importante en el incremento de los índices de maduración, 18,63 de odds ratio. Claro, porque las células vaginales son células estrogénico dependientes y nada más que ustedes pongan los estrógenos van a responder fenomenalmente bien, sin efectos adversos mamarios. Fíjense, el intervalo de confianza incluye la unidad y sin que la tasa de efectos adversos totales tampoco sea significativa porque el intervalo de confianza también incluye la unidad. Por tanto, estén absolutamente tranquilos, están delante de tratamientos muy efectivos y además con una adherencia extraordinariamente importante respecto de las pacientes que ven inmediatamente que aumenta mucho su mejoría con una odds ratio, fíjense, de 2,69 cuando se analiza en datos de la biblioteca Cochrane. Modernamente han aparecido algunas otras versiones terapéuticas, como por ejemplo la utilización de diferentes tipos de láser. Bien, no voy a revisar todos los tipos de láser, pero voy a darles una pincelada apenas sobre la fisiopatología en función de la cual el láser puede tener que ver con alteraciones microscópicas y ultraestructurales en la modificación del epitelio vaginal que justifican su empleo. Ahí tienen ustedes la diferencia fundamental que hay entre la mucosa vaginal antes y después del tratamiento. Vean ustedes que se ha incrementado notabilísimamente el grosor de la mucosa vaginal porque ha aumentado notabilísimamente el número de capas, ha aumentado brutalmente la cantidad de células y además la capacidad que ellas tienen de absorber glucógeno, de ahí la tinción, con lo cual observamos una clarísima diferencia objetivable entre antes y después del tratamiento con el láser. Vean ustedes que solamente con 2 meses después del tratamiento, todas las pacientes experimentan notable mejoría. No hay epitelios vaginales resistentes al láser. Y vean ustedes que hay un incremento en la profundidad de las papilas que se introducen en la dermis del epitelio vaginal, lo cual nos garantiza la calidad de ese epitelio en la medida en que somos capaces de identificar la cantidad de glucógeno que sus células son capaces de absorber. Desde ese punto de vista, además, tenemos un correlato de ultraestructura mediante microscopía electrónica, porque se han hecho biopsias antes y después y se ha visto el incremento de fibroblastos y el incremento en el número de ribosomas, que son las organelas citoplasmáticas que dentro de los fibroblastos están encargadas de la fabricación de proteínas. De ahí que aumente también la capacidad de fabricar glucógeno, de tal manera que la hipótesis de que el láser es capaz de producir más colágeno y restaurar por eso la mucosa vaginal está altamente comprobada con estudios de biopsia de anatomía patológica y con ultraestructura, que son la correlación perfecta con la clínica de mejoría de los síntomas. Desde ese punto de vista, avanzando un poco más, se han hecho estudios para determinar cuál es la salud sexual consecutiva a la mejoría del epitelio vaginal con láser. Y ya ven ustedes que desde las 4 primeras semanas, sin modificación en las 12 ni en las 24 semanas posteriores,
24 semanas son prácticamente 6 meses, vemos que el láser es suficientemente capaz como para mejorar brutalmente la salud sexual de estas mujeres. Avancemos un poco más. ¿Hay alguna otra novedad aparte del láser? Pues sí. El tratamiento desde el punto de vista hormonal sería bueno que tuviéramos a la mano un estrógeno natural, que fuera un último metabolito, que tuviera acción breve, que actuara sobre los receptores beta, que tuviera baja afinidad por la mama y por el endometrio, por las condiciones de seguridad que antes les decía. ¿Hay en Latinoamérica estos temas? Pues miren, sí. En estos momentos les puedo decir que estas condiciones las cumple perfectamente Estradiol y que ya fue presentado en una publicación que firmaba Antonio Cano en el lejano 2012, porque en Europa lo tenemos desde hace más tiempo, en el que pretendimos con este ensayo clínico verificar la eficacia, la seguridad y la aceptabilidad por parte de las pacientes de un producto que contenía estriol vaginal, utilizado durante 3 semanas seguidas de forma diaria y después en 2 administraciones semanales durante las 4 a 12 semanas inmediatamente posteriores. Mejoró espectacularmente la maduración vaginal, también mejoró el pH vaginal, y esto es algo que pueden hacer ustedes sin siquiera ayuda del citólogo, solamente con un papel tornasolado como los que utilizábamos en el colegio para medir el pH de las soluciones, introduciéndolo en la vagina durante la exploración ginecológica y verificando la mejoría objetiva del pH de la vagina de sus pacientes. Todavía tenemos más novedades, porque además del estriol vaginal está también un concepto absolutamente novedoso que es la administración de prasterona intravaginal, pero con el concepto de intracrinología que puso en marcha el recientemente fallecido doctor Labrie, de triste recuerdo para todos porque nos ha dejado el alma un poco vacía, porque era un gran amigo de todos los ginecólogos españoles también. Él decía que la dehidroepiandosterona, un andrógeno débil producido en la suprarrenal, pero también en el ovario, actúa desde el punto de vista como los mismos esteroides sexuales en las mismas células donde se puede sintetizar. Y este concepto de intracrinología favorecía, más allá de la endocrinología, de la actuación a distancia, la capacidad que tiene la mujer de sufrir las consecuencias por el cese de la actividad de los ovarios y el cese de la producción cronológicamente inducido de la dehidroepiandosterona, que a lo largo de la vida reproductiva y más allá en la edad avanzada va disminuyendo de manera continuada. Pues bien, al margen de los conceptos endocrinológicos que yo les contaba en general sobre los receptores alfa y beta de los estrógenos, y que son los que comúnmente manejamos, el doctor Labrie introdujo el concepto de intracrinología para explicar el mecanismo de acción de la prasterona mediante una exposición celuloespecífica que tenía lugar dentro de las propias células. Esto lo confirmó con criterios clínicos, con la evaluación de la salud sexual, de tal manera que ya en las primeras 6, pero sobre todo en las 12 semanas subsiguientes al inicio del tratamiento con dehidroepiandosterona en vía vaginal, mejoraba el deseo, mejoraba también la capacidad de excitación de la mujer, mejoraba objetivamente su lubricación durante la actividad sexual, mejoraba la capacidad de desarrollar orgasmos, la satisfacción general, disminuía brutal y significativamente ya desde la semana 6 el dolor de la penetración y globalmente hablando, con estos test de que medían la función sexual, había una sensible y significativa mejoría ya para la semana 6, pero sobre todo para la semana 12ª, de la introducción de la prasterona por vía vaginal en administración diaria. ¿Cómo actuar? Esta sería la siguiente pregunta, porque tenemos muchos datos de eficacia y de efectividad clínica, datos objetivos de ultraestructura, datos de seguimiento clínico, pero ¿qué pasa con esas situaciones especiales en las que usted y yo estamos pensando ahora? ¿Qué pasa en las mujeres que tienen riesgo de cáncer? Mire, ya están solucionadas esas dudas. El síndrome genitourinario de la menopausia ha sido evaluado en mujeres supervivientes de cáncer de mama. Y nos dicen que las que más lo sufren seguramente no son las que están recibiendo tamoxifeno, sino las que están recibiendo agonistas de GnRH o todavía peor, inhibidores de aromatasa, que anulan completamente la capacidad de cualquier molécula de estrógenos de favorecer la salud vaginal. Pues bien, todas estas medicaciones han sido aprobadas por la FDA para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia en pacientes supervivientes con cáncer de mama. Vean ustedes, la crema vaginal de estradiol, la crema vaginal que tiene estrógenos conjugados,
de menor efectividad clínica, como les he demostrado. Incluso los anillos vaginales de dicitabitastradiol. Hay muchas medicaciones que pueden ser usadas contando con la aprobación de la FDA. Ellos dicen que la administración va como una opción para el tratamiento del síndrome geniturinario de la menopausia de aquellas mujeres que tienen un cáncer de mama receptor de estrógenos positivos. Y dicen además, para la prasterona, que la dehidroepiandrosterona administrada por vía vaginal que les acabo de presentar con esos conceptos intracrinológicos es una acción no hormonal, no estrogénica, que se ha mostrado también suficientemente efectiva y suficientemente segura en estas pacientes. De tal manera que tendríamos que ponernos las pilas, permítanme la vulgaridad, los ginecólogos, para estar proactivamente decididos a mediatizar en la salud vaginal de estas mujeres con cáncer de mama que tienen realmente una tasa de supervivencia elevadísima y a las que les da tiempo a sufrir síndrome geniturinario de la menopausia. De hecho, hay un consenso de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual, en la que ya nos establecen cuáles son las mujeres ideales con cáncer de mama y cuáles son las mujeres menos adecuadamente buenas, porque son aquellas que respectivamente tienen receptores positivos y además tienen bajo nivel de agresividad, sin ganglios positivos, respecto de aquellas otras, en la derecha de la diapositiva y en rojo, que tienen un alto grado de proliferación epitelial en su cáncer y que además tienen ganglios positivos. Para todas ellas hay alguna solución. Y vean ustedes que les he marcado en la diapositiva con esos cuadros aprobadas por la FDA para el tratamiento del síndrome geniturinario de pacientes con cáncer de mama. En la diapositiva anterior, que la he pasado muy rápidamente, tienen ustedes todo lo que no son tratamientos hormonales, todos los que no son tratamientos farmacológicos. Pero me apetece enfatizar más en los tratamientos hormonales, porque vean ustedes que tanto el dicitabitastradiol como los estrógenos conjugados en forma de administración vaginal están aprobados por la FDA. Y fíjense también que el ospemifeno, como modulador selectivo de los receptores estrogénicos que tiene actuación sobre la mucosa vaginal, también está aprobado para las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama receptores positivos. De tal manera que las guías generales clínicas dicen que pueden ustedes dar el salto más allá de los hidratantes y de los lubricantes. Pueden ir incluso, a la administración de tratamientos que tienen ustedes que consensuar con los oncólogos, como por ejemplo ospemifeno, que está aprobado por la FDA, y deben ustedes también incluirles a los oncólogos que piensen en el láser vaginal, porque es una herramienta que manejamos muy cómodamente los ginecólogos para estos menesteres. Estas son las poblaciones especiales que dicen ellos en este trabajo, a las que hay que hacer especial mención. Pacientes con alto riesgo para tener cáncer de mama, o que están en tratamiento con tamoxifeno o con inhibidores de aromatasa, o que tienen un cáncer triple negativo o que tienen un cáncer ya metastásico. No hay derecho a mantener a estas mujeres con un síndrome geniturinario de la menopausia que disminuye mucho su calidad de vida. Y de hecho ya en las revistas oncológicas empiezan a aparecer artículos en los que se ensayan diferentes tratamientos para el síndrome geniturinario de la menopausia, con la virtualidad de que confirman que no hay ninguna repercusión ni en los niveles de FSH ni en los niveles de LH cuando se administran tratamientos hormonales del tipo que sea por vía vaginal. ¿Esto qué significa? Que no hay ninguna pega en administrar geles vaginales de estriol en dosis ultra baja, primero porque se ha comprobado la eficacia y la efectividad en condiciones de práctica clínica habitual, y porque además mejora mucho el cumplimiento de la terapia por parte de las mujeres sin que haya impacto significativo sobre los niveles circulantes de hormonas gonadotróficas. Eso nos lleva a analizar inmediatamente después la evidencia para ir terminando. Y yo les mencionaba este estudio que publicamos el doctor Palacios y yo, en el que tienen ustedes recogida que hay evidencia 1A en todo lo que se refiere a estos tratamientos, en lo que tiene que ver con la mejora de los síntomas, con la mejora del trofismo y con la mejora de las características generales del síndrome geniturinario de la menopausia. Nosotros preconizábamos ahí el tratamiento hormonal de primera línea, pero para aquellas pacientes que no tenían deseo o que pretendían no utilizar tratamientos hormonales,
Los hidratantes con ácido hialurónico, con centella asiática, incluso algunos con productos derivados de la soja pueden servir, porque el uso vaginal de estrógenos, nos dice el estudio de las enfermeras, no está asociado a ningún incremento del riesgo de cáncer ni de enfermedad cardiovascular. Por eso, nuevamente, se refieren una vez más, con este otro ensayo de cohortes tan importante como ustedes conocen, a la seguridad de los tratamientos. ¿Cuáles son las recomendaciones oficiales? Lógicamente no pueden ser malas, tienen que ser buenas. Miren, en lo que respecta al síndrome genitourinario de la menopausia, nos dicen que los estrógenos y otros esteroides sexuales son la causa fundamental porque están descendidos. Y eso incluye síntomas no solo genitales. Recuerden ustedes que hay síntomas urinarios y síntomas cutáneos, referidos a la frecuencia, a la elasticidad de los tejidos, a la pérdida de relieve. Se dice, en esta revisión sistemática, que debe utilizarse los lubricantes solo para el coito y los hidratantes para el mantenimiento de la salud vaginal. Pero hay que informar nivel 2 de evidencia de la eficacia, los riesgos y los beneficios tanto de los tratamientos no hormonales como de los tratamientos hormonales. Y así, desde el punto de vista del año 2017, la Sociedad Norteamericana de Menopausia nos dice que son efectivas las preparaciones que tienen bajas dosis de estrógenos por vía vaginal, incluso en pacientes con cáncer de mama. No es novedoso. Esto es de 2017, queridos colegas latinoamericanos. De 2017, llevamos 4 años de demora o de retraso si uno sigue pensando que a mí eso no me convence. Miren, no solamente la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la International Menopause Society desde 2016 dice que no se han identificado riesgos en el tratamiento hormonal local del síndrome genitourinario de la menopausia y que hay mejoría de la incontinencia urinaria de urgencia y de la vejiga interactiva. Pero es que al margen de los ginecólogos, el Colegio Americano de Endocrinología dice que hay evidencia 1A desde 2010 para el tratamiento hormonal del síndrome genitourinario de la menopausia. Voy a ir finalizando porque el cúmulo de evidencia científica y el cúmulo de revisiones es extraordinariamente abundante y lo tienen ustedes a su disposición en mi ponencia. Pero, ¿qué pensamos los ginecólogos? Pues miren, curiosamente seguimos pensando que no estamos tranquilos cuando utilizamos estos productos. Y vean ustedes que entre los tratamientos recomendados, los tratamientos de prescripción, no pasamos del 50% de los ginecólogos o del 43% de otros especialistas los que tiramos de productos hormonales. Fíjense, no pasamos más allá del 53%. Y entonces argumentamos que es que tiene mucho coste y que además preferimos terapias libres de estrógenos. Miren, no importa lo que uno opine, importa la evidencia científica que les he mostrado. Tenemos que superar las barreras del tratamiento, porque el coste no puede seguir siendo una razón para la discontinuación de los tratamientos. La salud vaginal se extiende a lo largo de los siguientes 30 años que hay después de los 50. Mujeres con 80 años siguen quejándose de dificultades no ya con las relaciones sexuales, sino de dificultades intrínsecas a su salud vaginal deteriorada por el síndrome genitourinario de la menopausia. En las mujeres que no tienen historia de cáncer, ahí sí, los ginecólogos nos mostramos extraordinariamente cómodos. Fíjense, un 95%. Pero cuando hablamos de una cierta predisposición a sufrir cáncer, ya del 95% bajamos al 49% los que nos sentimos cómodos, a pesar de lo que les he contado de las sociedades internacionales. Esto hay que cambiarlo, queridos colegas latinoamericanos. Fíjense, para las mujeres con cáncer, solo 1 de cada 3 ginecólogos está cómodo con la prescripción de tratamientos hormonales. Las sociedades americanas, el Colegio Americano de Endocrinología, la Sociedad Internacional de Menopausia, nos dicen que podemos estar tranquilos. Los ginecólogos evidentemente prescribimos más que los médicos de atención primaria, pero todavía muy poco en contra de lo que nos dicen las sociedades científicas. Y desde ese punto de vista, cuando revisamos la literatura, fíjense que esto es de 2019 y está publicado nada menos que en esta revista tan importante de salud genital, nos dicen que cuando se revisan los tratamientos y los riesgos absolutos entre pacientes diagnosticadas de cáncer y pacientes que no tenían cáncer, los beneficios de la terapia hormonal exceden de largo a los posibles daños. Y el riesgo de un diagnóstico de cáncer de mama en mujeres con terapia hormonal es equivalente al riesgo de ser azafata aérea,
al riesgo de tener kilos de más o al riesgo de divorciarse. Y nadie recomienda no divorciarse a una pareja que está separada, o nadie le recomienda a una chica joven que no sea azafata, aunque eso vaya a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Seamos claros en nuestras apreciaciones y distingamos lo que son convicciones personales de la evidencia científica. Fundamentalmente, y les dejo con una reflexión final, porque como decía John Maynard Keynes, el riesgo, la incertidumbre y la ignorancia han sido los males de nuestro tiempo. Y los pueblos y las personas que han tenido éxito, créanme, queridos colegas latinoamericanos, se han preocupado de cambiar el tercer factor, porque ustedes y yo sabemos que el riesgo y la incertidumbre en biología y en salud de la mujer van a seguir siendo siempre fijos. Nada más, y muchísimas gracias por su atención. Les dejo con esa oferta que han visto en el Foro de Salud y Mujer para cursar con nosotros el máster universitario en climaterio y menopausia, porque ya saben que los asistentes, solo con que me escriban un correo electrónico a mi atención, tienen una beca docente garantizada del 10% de descenso en el coste de la matrícula. Nada más, y muchísimas gracias por su atención desde la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que ha avalado científicamente este foro internacional en que para mí ha sido un honor poder participar junto con ustedes. Seguramente este es el momento de la despedida, por lo menos en lo que mi participación tiene que ver con el Foro de Mujer y Salud 2021. Ha sido para mí una enorme satisfacción conseguir el aval de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que desde el punto de vista científico consolida la vigencia de este foro. Además, ha sido para mí un inmenso honor poder participar con 2 conferencias extraordinarias, y les dejo solamente con la posibilidad de que incrementen su dotación de formación continua, no solamente con el foro, sino cursando la Maestría Internacional de Climaterio y Menopausia, que verán promocionada en el foro. Les dejo. Muchísimas gracias por su atención. Siempre con ustedes, queridos colegas latinoamericanos y del mundo, un saludo desde Bilbao, en el norte de España.